Buen día, profesora Margarita. En esta oportunidad realizaremos la sustentación del proyecto grupal del módulo de persistencia y datos transaccionales, en la cual el grupo está conformado por Willington García, Alexander Pulido, Javier Pinzón y Joana Pulido. En la creación del diseño de un proyecto de software se pretende resolver las necesidades de comunicación entre un servidor y un cliente. Para esto se hace necesario acudir a un recurso de conexión entre el emisor y un receptor. A este tipo de solución se le reconoce como socket y hace referencia a un concepto tradicional en el desarrollo de persistencia y datos transaccionales. Nuestra base de datos está conformada por las tablas de cliente, transacciones, sucursales y cuentas, en la cual la entidad cuentas está conformada por una llave primaria, que en este caso es código cuenta, cumple como rol de llave primaria en un tamaño de 10 dígitos. Contamos con un ID cliente de un tipo dato entero que cumple el rol de llave foránea. El ID sucursal y código transaccional que maneja un tamaño entre 45 y son datos enteros. En la entidad cliente tenemos como ID cliente la llave primaria con un tipo de dato varchar de un tamaño de 55 dígitos. En la entidad sucursales, la llave primaria es la parte de ID sucursal, que manejamos un dato de tipo entero. En la entidad transacción está conformada por el atributo de código de transacción, que cumple el rol también de llave primaria. Nuestra base de datos cumple con el proceso de registrar un cliente, en la cual también tendrá su cuenta y su respectiva sucursal, donde realiza el procedimiento de la creación de la cuenta. Se realizaría el proceso de registrar transacciones. En la base de datos tendremos toda la información del cliente, que es su nombre, apellido, teléfono, dirección de correo electrónico y el tipo de cuenta que tiene relacionado en el banco. En la tabla de cuentas manejamos un registro que sería el código de la cuenta, el identificador del cliente, identificador de la sucursal donde se aperturó la cuenta, qué código de transacción realizó, manejaríamos como tal la fecha de creación de cuenta, saldos disponibles, saldos totales. En sucursales manejaríamos el registro de identificador de sucursal, nombre de sucursal, teléfonos, dirección de correo electrónico de sucursal. En transacciones se realizaría un registro de código de transacción, número de cuenta, fecha de transacción y montos. Con base en las transacciones se crea un reporte donde indiquemos un monto por transacción, la cuenta que se realizó, en el monto que queda disponible, su saldo que queda disponible o el saldo retirado. En el momento, ya pasamos al diagrama conceptual. En el diagrama conceptual encontramos la relación entre cuentas, sucursales, transacciones y clientes. El modelo está propuesto para cada situación de problema presentado en nuestro trabajo, que son las entidades clientes, cuentas, transacciones y sucursales. La relación es de 1 a 1, en la cual la relación entidad clientes está relacionada con la entidad cuentas, que está definida en la lógica anterior, que se diseñaba como una relación, como indicaba anteriormente, 1 a 1, que un cliente puede tener muchas cuentas, pero estas solo pueden pertenecer a un cliente. En la relación entidad sucursales, está relacionada con la entidad cuentas, que es como nuestra tabla principal, que es definida en la lógica anterior. También la diseñamos como una relación 1 a 1, donde una sucursal puede tener muchas cuentas, pero una cuenta solo puede registrar una sucursal de apertura. En la relación entidad-transacción, en la entidad transacciones y cuentas, se define también nuevamente con una relación 1 a 1,
donde una cuenta puede tener muchas transacciones, pero una transacción solo puede tener un número de cuenta. Observando estas relaciones, las tablas se relacionan con una tabla cuenta, que es las llaves primarias de las demás tablas como llaves foráneas que anteriormente relacioné. Daré paso a mi compañero Alexander Pulido en la presentación. Buen día, profesora. En primer lugar, queremos recordar que para la creación de las necesidades de comunicación entre un operador y un cliente se acude a recursos de conexión entre el emisor y el receptor. A este tipo de soluciones se le reconoce como socket y hace referencia a un concepto tradicional en el desarrollo de la persistencia de datos transaccionales. Por lo que para dar respuesta al desarrollo de un prototipo transaccional con la capacidad de simular la ejecución de operaciones de consulta, consignación y retiro, vamos a mostrar la creación del código Java del dominio de un socket server para identificar el tipo de transacción y ejecutar las operaciones sobre la base de datos. Así como también mostraremos el socket cliente que llama al socket server para crear un usuario. Entonces, en primer lugar, tenemos la creación del socket server. En Java se codificó la clase server que contiene el método principal public static void, que permite utilizar la capacidad de las librerías Java.io, JavaNet y JavaUntil. Luego se define un objeto del tipo server perteneciente a la librería JavaNet.socket, el cual se denomina servidor y cuyo atributo de entrada se define como nulo. Se define un objeto tipo socket perteneciente a la librería JavaNet.socket, el cual se denomina SC y cuyo atributo de entrada se define como nulo. Luego tenemos la definición de un objeto denominado int de la clase DataInputStream perteneciente a la librería Java.io DataInputStream, en cuyos atributos puede obtener la respuesta de conexión de entrada cuando se realiza el llamado al puerto. También se define un objeto denominado out de la clase DataOutStream perteneciente a la librería Java.io DataInputStream, en cuyo atributo puede obtener la respuesta de salida cuando se realiza el llamado al puerto. Se declara la variable del tipo entero llamada puerto, a la que se le asigna el valor del puerto de conexión, que en este caso es el puerto TCP 5000. Este es el puerto de control que se usa en UPnP. Se crea una instancia llamada servidor del objeto server socket que recibe por parámetros el valor de la variable puerto. El objeto SC utiliza el método asset de la clase servidor para realizar la llamada de conexión con el puerto del servidor con el fin de validar si se encuentra disponible o administrativamente deshabilitado. En la variable int se almacena un string con la información que envía el sistema como respuesta a la solicitud de conexión, y en la variable out se almacena a un string con la información de respuesta a la solicitud de conexión. Se imprime en pantalla de la consola de la información obtenida. Entonces, aquí vemos una evidencia de la ejecución del socket server. Luego está el pantallazo de la respuesta a la consola de ejecución del server. Posteriormente, entonces, vamos a pasar a describir en Java el socket cliente. Entonces, se codifica la clase cliente que contiene el método principal de public static void, que permite utilizar las capacidades de las librerías Java.io, JavaNet y JavaUntil. Se declara una variable de tipo string llamada host, a la que se le asigna la dirección IP del servidor, o en este caso el localhost. Se declara una variable de tipo entero llamada puerto, a la que se le asigna el valor del puerto conexión, que en este caso es el puerto TCP 5000. Se define un objeto denominado int de la clase DataInput perteneciente a la librería Java.io DataInputStream, en cuyo atributo puede obtener la respuesta de conexión de entrada cuando se realiza el llamado al puerto. También se define un objeto denominado out en la clase DataOutStream perteneciente a la librería Java.io DataInputStream, en cuyo atributo puede obtener la respuesta de salida cuando se realiza el llamado al puerto. Se crea una instancia llamada SC del tipo socket, la cual recibe como parámetros los valores de varios hosts y puertos. Dice en la variable int se almacena pues un string con la información que envía el sistema, y como respuesta a la solicitud de conexión en la variable out se almacena un string con la información de respuesta a la solicitud de conexión. Se imprime en pantalla de la consola la información obtenida, y en caso de obtener un mensaje de error, el procedimiento se genera una excepción informando el mensaje de log en el cual se evidencia la falta de conexión. Tenemos ahora la ejecución del socket cliente, y aquí podemos ver la respuesta de la consola de ejecución del socket cliente. Ahora pasamos a ver la respuesta de conexión del cliente en el servidor del mismo ID en Apache NetBeans. Y paso seguido, entonces podemos observar aquí la conexión de la máquina local del server como con la máquina virtual del cliente. Entonces podemos ver que la prueba de conectividad del modelo del cliente servidor de los dos sockets desarrollados en dos equipos de cómputo diferentes que se encuentran conectados a través del mismo segmento de red, en donde a los
a las dos máquinas se les instala el ambiente de desarrollo Apache en NetBeans y en donde uno asume el rol del servidor al ejecutar el código del socket servidor. Adicionalmente, este equipo pues tiene instalado, configurado el motor de bases de datos en donde se tiene creada la instancia de las tablas del ambiente del banco XYZ. La dirección IP del cliente es 192.168.20.35. Ahora, entonces vamos a ver lo que pasa cuando se deshabilita el firewall del equipo cliente. Entonces, en otro equipo de cómputo se ejecuta el ID del código del socket correspondiente al cliente y se hace la prueba de respuesta a la prueba de conexión. Pero para poder lograr la configuración debemos desactivar por un momento el firewall en la máquina virtual del cliente y vemos como la dirección del IP del equipo control de cliente es 192.168.20.35. Ahora vamos a ver que se realiza la prueba de conectividad entre las dos máquinas para saber si el equipo con control del servidor responde al comando ping del equipo del cómputo del rol del cliente. Entonces aquí tenemos el comando ipconfig del equipo cliente y posteriormente del comando ping del lado del cliente al servidor. Posteriormente, entonces, vamos a ver que una vez comprobada la respuesta a nivel de red entre dos máquinas, se procede a ejecutar el código del socket del lado del servidor y después se ejecuta el código del equipo con rol de cliente e indica que la conexión entre los dos sockets quedó correctamente configurado. El cliente le envía al servidor el mensaje de petición enviada desde el cliente. Ahora vamos a ver un pantallazo de evidencia en donde podemos ver que se realizan unas pruebas de la base de datos y se obtiene la siguiente característica de respuesta. Entonces, los datos ingresados de la tabla cliente de la base de datos XYZ, en donde tenemos estos usuarios con apellido, nombre, teléfono y correo, más el ID, ciudad, algunas características. Y finalmente, entonces, tenemos evidencia de la respuesta de la capacidad de Java desde el equipo del cliente hacia el equipo servidor. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexander. Referente al tema de la conectividad, inicialmente se pensó desarrollar el socket cliente y el socket servidor en un mismo computador. En este computador se instalaría un hipervisor que nos permitiría configurar una máquina virtual en la cual se instalaría una versión de Windows y en el host se definiría el rol de server y en la máquina virtual se definiría el rol de cliente. Pero como este es un trabajo colaborativo, queríamos la participación de todos los miembros del equipo. Entonces se decidió utilizar un programa que nos permitiera crear un túnel o una VPN, una Virtual Private Network, entre esos dos computadores ubicados remotamente a través de la infraestructura de Internet. Por lo cual se decidió utilizar el programa Amashi de la plataforma Logmain, que nos permitía hacer esa configuración de forma fácil. Una vez tenemos la configuración de conectividad entre las dos máquinas, se resolvió el tema de la conectividad entre las capacidades de Java y el motor de base de datos, que en nuestro caso fue MySQL, para lo cual se definió y se configuró una unidad de persistencia denominada conectividad banco XYZ. Para realizar esta configuración en el IDE, en Apache NetBeans, utilizamos a través de las opciones File, New File, en la categoría Persistence y luego en la opción de Persistent Unit definimos los parámetros de conectividad entre el Java y el motor de base de datos. En esto definimos como el parámetro JDBC el tipo de base de datos que estamos utilizando, MySQL, y la dirección IP del servidor que configuramos. También definimos el puerto de comunicación, que fue el 3306. A diferencia del puerto utilizado para los dos sockets para la comunicación entre las máquinas, que Alexander dijo que era el puerto 5000, para la conexión entre las capacidades de Java y la base de datos utilizamos el puerto 3306. Y le dimos el nombre de instancia a la base de datos, que en nuestro caso fue banco XYZ. Otros parámetros que definimos fue el nombre de usuario que permite la conectividad, en nuestro caso fue root, y el password, que también en nuestro caso fue root, que nos permite la conectividad entre las unidades de persistencia, entre la base de datos y los métodos desarrollados en Java para los métodos de CRUD. En este momento damos paso al compañero Willington García, que nos va a explicar el código de Java para lograr la creación, la actualización, la consulta y la eliminación de los registros en base de datos de MySQL. Muchas gracias. Buen día, profesora Margarita. Entonces, como le decía a mi compañero Javier, yo soy Willington García y le voy a mostrar todo lo que hicimos en el código Java. Entonces tenemos una clase que se llama main. Esta clase lo que hace es
llamar un objeto del servidor e iniciar el servidor, iniciar el método servidor, el constructor, y esto hace que llamemos el servidor, que lo iniciemos. Tenemos la clase conexión a BD, que es donde tenemos los atributos que nos pide la base de datos para hacer una creación y tener conexión con ella. Tenemos el método getConnection, aquí pues nos pide el driver y la información de usuario y contraseña de la conexión a la base de datos. Tenemos también el método de insertar cliente, donde nos pide toda la información para insertar, para crear un nuevo cliente. Nos pide la información, el ID del cliente, el nombre, el apellido, el teléfono, el correo, dirección, tipo de cuenta y saldo. Acá generamos la conexión a la base de datos y hacemos el insert cliente, que es donde nos inserta toda la información y nos crea un nuevo cliente. Entonces acá lo vemos. Tenemos el método de retiro, que es donde vamos a hacer el método que vamos a llamar al momento de realizar un retiro de la cuenta. Este método nos pide que ingresemos por favor el ID del cliente al que vamos a hacer el retiro y también el monto del retiro. Al momento de ingresar estos dos atributos, estas dos informaciones, se va a hacer un update en la tabla de clientes en el saldo, haciendo una resta del saldo actual con el monto del retiro, y ya esto va a generar un mensaje diciéndonos si el retiro fue exitoso por un valor X. Lo mismo, generamos la conexión con la base de datos, mandamos el query, lo ejecutamos y se realiza el retiro. También tenemos el método de consultar persona. Lo que hacemos aquí es que le solicitamos el ID de la persona que queremos consultar. Después tenemos el query que le vamos a enviar a la base de datos. Generamos una conexión con la base de datos. Le mandamos los atributos que nos debe traer esta conexión después de hacer el query. Y para finalizar se ejecuta el query. Aquí es donde se le está asignando este método. También tenemos el método consignación, funciona muy parecido al de retiro, nos pide el ID del cliente y el monto que se va a consignar. Se realiza un update en la tabla clientes en la columna saldo. Se calcula el saldo actual más con la consignación que se realiza, donde el ID del usuario sea el ID que le dimos al método. Y después nos va a mandar un mensaje diciéndonos que la consignación fue exitosa por un valor y se le manda el valor de la consignación. Creamos la conexión a la base de datos y lo mismo, ejecutamos el update y ya nos va a realizar el cambio. Eso es todo lo que tiene que ver con base de datos. Estos son los métodos, como les decía, son 5 métodos: getConnection, insertar cliente, retiro, consultar persona y consignación. Ahora vamos a probar que si funcione todo lo que le acabo de explicar, que si funcione en la ejecución del programa. Entonces vamos a ejecutar el servidor. Al ejecutar el servidor nos va a decir si el servidor fue iniciado o no. Aquí podemos ver que nos muestra que el servidor fue iniciado. Ahora vamos a hacer que se conecte un cliente. Al conectarse el cliente nos va a decir que cliente conectado. Nos va a pedir que por favor ingresemos la opción que deseamos realizar y vamos a realizar la opción de crear un cliente. Ingresamos el nombre, ingresamos apellido, teléfono
el correo, la dirección, el tipo de cuenta, vamos a ponerle ahorros, y el saldo, vamos a poner 50.000. Al realizar esta opción nos va a traer el mensaje de cliente creado, le damos a aceptar y se nos va a desconectar. Ya realizamos la creación del cliente. Si lo vemos acá, si hacemos una consulta en la base de datos, aquí podemos ver que no teníamos nada. Al hacer la consulta se nos creó el cliente con un ID 18, nombre Willington García, 321 arroba Medellín, cuenta de ahorros y el saldo de 50.000. Y esta vez lo que vamos a hacer es un retiro. Ejecutamos cliente. Seleccionamos la opción de retiro, que es la 2. El ID del cliente, el 18. Y le vamos a hacer un retiro de 30.000. Y nos va a mostrar retiro exitoso por valor de 30.000. Le damos a aceptar y se nos va a desconectar del socket. Si realizamos la consulta en la base de datos, lo que vamos a ver es que nos va a cambiar el saldo a 20.000. Ahora lo que vamos a realizar es una consignación. Seleccionamos en la opción 3, ingresamos el ID y ponemos el monto que vamos a consignar. Van a ser 50.000, debe quedar de saldo 70.000. Nos muestra el mensaje de que se realizó una consignación por valor de 50.000, le damos a aceptar y si revisamos en la base de datos nos va a quedar el valor de 70.000. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar la consulta de un usuario. Entonces seleccionamos la opción 4, ponemos el ID de la persona del cliente que vamos a consultar, el 18, y si vemos aquí nos muestra toda la información. El ID 18, el nombre Willington, apellido García, el teléfono 321-546-5363, willington@correo.com, Medellín, ahorros y el saldo 70.000. Aquí podemos ver las funciones del socket, su funcionamiento y todo lo que tiene que ver con el código. La dejo con mi compañero Javier para que nos dé las conclusiones del trabajo que realizamos. Muchas gracias, compañeros. Ya para finalizar este video, veamos las conclusiones que nos dejó este trabajo. La primera conclusión es que se aprendió qué es el concepto de socket a través de la implementación de forma práctica de dos clases desarrolladas en Java que contienen métodos con las reglas de conexión entre dos máquinas que permiten el intercambio de mensajes entre un cliente y un servidor. La segunda conclusión es que a través de este trabajo también pudimos aprender formas de conectividad entre máquinas, entre equipos. La primera forma fue a través de una máquina virtual en donde en un host instalamos un hipervisor que nos permitió configurar una máquina virtual en la cual le instalamos el sistema operativo Windows. Y otra fue a través de la generación de un túnel o una VPN, Virtual Private Network, en el cual pudimos conectar dos computadores remotamente a través de la infraestructura de Internet. La tercera conclusión que podemos sacar es que vimos y usamos los conceptos
que descritos en la materia. Esto nos permitieron lograr la persistencia de datos entre capacidades de software desarrolladas en hardware y un motor de base de datos, que en nuestro caso fue MySQL. A través de esto pudimos desarrollar métodos CRUD de creación, consulta, modificación y elementos que permitieron que los datos procesados en las capacidades de software fueran registrados o eliminados de las tablas en la base de datos. Muchas gracias por la atención. Espero que les haya gustado el video.